Ese soldado invocó las bendiciones del cielo al observar las hélices en lo alto que pretendían filmar su muerte. Aquel hombre, atrapado en la trinchera, supo que sus esperanzas y fe serían quebradas junto con su cuerpo en cuanto el fuego se expandiera cuando la granada tocara el suelo. Esta es una historia que se repitió durante los combates de trinchera por Avdiivka. Aquí se contarán los días de ataque con diferentes estrategias, con los rusos usando sus BMP para ablandar las defensas ucranianas y luego meter a sus grupos de asalto dentro de las trincheras. Es la historia de ucranianos usando sus máquinas de guerra para rodear a los adversarios, con granadas usadas como llaves para abrir las puertas de trincheras disputadas durante meses. La guerra es el lugar donde las amistades se forjan por el mismo fuego que las desgarra. Hombres luchan bajo el terror de la artillería, sacrificándose por sus compañeros en la misma medida en que sus vidas son ofrecidas al Dios de la guerra por sus gobernantes. El fuego que construyó y destruyó en el conflicto ruso-ucraniano a partir de 2022 era similar al de tantas historias pasadas y presentes en el planeta, solo que el fuego, que parecía listo para terminar ese mismo año, se extendió por muchos meses. Rusia trazó varios objetivos. Tantos de sus objetivos se lograron a base de combates duros que sus generales no esperaban cuando la guerra comenzó. En otros casos, desde que las primeras escaramuzas comenzaron en 2014 y luego se reavivaron en 2022, los combates ya prometían meses duros. En Avdiivka, los rusos se dieron cuenta de que los ucranianos tenían una fortaleza tan poderosa y curiosa como Bakhmut, que cayó todavía en 2023. Durante 2 meses se intentaron ataques directos a la ciudad, pero fueron casi infructuosos cuando se hicieron directamente. Después se decidió por una estrategia que fue decisiva para la guerra de Bakhmut. Esta ciudad cayó por 2 grandes motivos: la dominación de los flancos, con la caída de fortalezas como la de Soledad, y el envío de oleadas de exprisioneros del grupo Wagner con la promesa de perdón rusa, y las vidas lanzadas contra las defensas ucranianas agotaron Bakhmut. Al final, un grupo de mercenarios izó la bandera rusa en la ciudad en el primer semestre de 2023. El Kremlin entendió esto muy bien, creando las unidades de asalto Z, y estas fueron enviadas a Avdiivka, muchas veces coordinadas por antiguos miembros de los mercenarios del grupo Wagner. Estuvieron en Bakhmut, contando además con tropas de élite. 4. Los rusos fueron ganando terreno lentamente, dominando los flancos a lo largo de los meses. Gente, queria agradecer. Mucho más débil. 5. O canal cresceu muito. Batalla tomados a principios del siglo XII. Los Estados Unidos fueron derrotados. 9. Compartilhando, comentando e deixando lá. Brasil fue invadido por una guerra de barajas. 10. Arabia fue destruida. Alemania derrotada en la baraja. 12. Una guerra de barajas. 13. Europa y Libia fueron destruidas por una baraja. 14. Yo hago todo solo. Para todo ese esfuerzo tenemos que estar cómodos. 15. En esta rutina solo uso camisetas de Insider. No necesitas plancharlas porque se desarrugan en el cuerpo o en el gancho. El sudor se evapora fácilmente y son demasiado cómodas. Hay desde talla P hasta XGG. No tienes idea de la comodidad de estas camisetas Tech T-Shirt. Con el calor que ha hecho en Brasil, de verdad ayuda y además absorbe bastante el sudor. Amigos, esta colaboración con Insider me dio un descuento del 12% para ustedes. Vayan al enlace que está en el comentario fijado para conocer la camiseta y conseguir una para que la prueben. No se van a decepcionar. Los rusos atacaron cuando el pasto todavía estaba verde, en pleno verano ucraniano. El grupo de asalto era grande, algo todavía poco común en la región antes de las grandes batallas del otoño y del invierno.
BMP, BTR y T-72 rompieron el paisaje idílico. Los soldados estaban amontonados sobre los transportes de tropas, observando cómo la artillería de la 110ª Brigada Mecanizada de Ucrania reaccionó al avance. Los defensores decoraron el campo con humo, cráteres y fuego. Es una belleza horripilante que encantaba a aquellos seducidos por la imagen de la guerra. La cantidad de rusos era tan grande que lograron alcanzar la línea de árboles incluso bajo el bombardeo de la artillería. El siguiente desafío fue desembarcar las tropas para tomar las trincheras libres y combatir por aquellas que aún estaban dominadas por los ucranianos. Uno de los BTR comenzó a desembarcar a sus hombres en el suelo. Cuando el dron grabó la llegada, no fue muy bien recibida por el fuego de artillería. El metal de la parte trasera del vehículo se retorció tanto como los huesos de algunos de los soldados. Sangrando humo, el transporte se retiró como una bestia herida. La artillería siguió persiguiendo al BTR, haciendo estallar a su lado el terreno por donde pasaba. Rusos que venían del medio de la llanura pasaron apresuradamente, evitando el vehículo para no ser consumidos por el fuego que lo atormentaba. La bestia de metal finalmente se despidió. La tripulación intentó escapar antes de que ocurriera lo peor, pero en la guerra lo peor no dependía de las esperanzas, solo del azar o de una puntería precisa. La explosión consumió el metal sin preguntar si había carne y huesos para devorar entre el humo. Los rusos no lo sabían. Pero las fuerzas especiales ucranianas estaban en la misma región. Los hombres de la compañía Omega estaban preparados con la AGS para lanzar las granadas sobre las trincheras, provocando explosiones consecutivas. Podían lanzar las 29 granadas sujetas en las cintas de una AGS-17 hasta 1,7 kilómetros. Los morteros cayeron junto a los rusos de la misma manera, cancelando las misiones asignadas a muchos de esos soldados. Los drones obviamente formaron parte de la orquesta de explosiones que los rusos presenciaron ese día. Lanzaron granadas en las trincheras. Cuando los rusos intentaron defenderse, fueron sorprendidos por los explosivos que viajaban desde el cielo para llevarse sus almas. Muchos de ellos intentaron huir, pero la persecución era demasiado intensa. Además de la compañía Omega, la unidad de drones BOR de la 110ª estaba lista para liquidar a los sobrevivientes. Fue un buen día para los ucranianos, cazando vehículos y soldados de los adversarios, sin enviar a sus hombres al combate directo. Sin embargo, esos grandes asaltos, el único método ruso de ataque. Sus fuerzas tenían métodos especiales y mortales para entrar en acción en las trincheras ucranianas. El 10º Regimiento de Tanques del Grupo de Fuerzas del Sur abrió fuego pesado contra los ucranianos. Las construcciones de la infraestructura del país, que ahora solo servían como búnkeres para sus soldados. El 87º Regimiento del Ejército Ruso insistía en los bombardeos de las áreas industriales de Avdiivka, reventando techos por todas partes. En donde los drones registraron la presencia de las fuerzas ucranianas, el movimiento de piezas de artillería y municiones terminaron delatando dónde estaban las tropas. Bajo el alcance de las posiciones recientemente dominadas por los rusos, las bombas cayeron. Ocasionalmente, un ucraniano estaba solo en la trinchera, vigilando la presencia rusa. El dron observó al soldado solitario, el único despierto mientras sus compañeros descansaban. La PAC era una compañera para ayudar a seguir cavando la posición que era su mayor seguridad en la guerra. La presencia de un solo soldado no era motivo para que los rusos ahorraran munición. El ucraniano se detuvo por un momento para descansar, cuando la violencia rompió la paz. Explotando a pocos metros, el humo sirvió como protección para un corazón asustado que huyó hacia el interior del búnker. La artillería rusa actuaba para impedir que los ucranianos ocuparan trincheras perdidas por cualquiera de los bandos. Era un punto fundamental. Evitar la ocupación de los espacios, no gastar más tiempo ni recursos para sacar a los enemigos de ahí. Los mismos drones observaron. Cuando los ucranianos retomaban trincheras abandonadas, filmaban cómo los soldados eran desplegados rápidamente por los blindados de transporte. El vehículo daba cobertura.
para los hombres que asaltaban la trinchera, para que pudieran protegerse y tomar posiciones. El problema es que en algún momento tenía que retroceder. Fue entonces cuando los rusos comenzaron su nueva carga de muerte lanzada sobre las defensas recién tomadas. El batallón Esparta de la República Popular de Donetsk estaba entre las fuerzas que intentaban rodear Avdiivka. Ese grupo formaba parte del ejército de separatistas dentro de Ucrania, impulsado principalmente por financiamiento y armamento ruso desde su fundación. Fue formado en agosto de 2014 por el militante ruso Arsen Motorola Pavlov, se convirtió en una de las unidades más exitosas del conflicto de Donbass. Su líder fue asesinado en circunstancias dudosas en una explosión en su departamento en la misma época, en la que otros separatistas prominentes también fueron asesinados en una situación que algunos consideraron como una limpieza de ciertos líderes que se destacaron demasiado. El batallón Esparta participó en varias batallas importantes durante la guerra, incluyendo la batalla de Ilovaisk, en agosto de 2014, en la que las fuerzas separatistas lograron rodear y derrotar a las fuerzas ucranianas. La unidad también participó en la segunda batalla del aeropuerto de Donetsk en 2015 y en la batalla de Debaltsevo ese mismo año. El batallón Esparta era conocido por su ferocidad y brutalidad. Incluso se acusó a la unidad de cometer varios crímenes de guerra, incluyendo asesinatos y tortura. En 2022, el batallón Esparta fue integrado a las Fuerzas Armadas de Rusia. Lucharon con avidez por las trincheras. Su bombardeo a las posiciones ucranianas comenzó durante la tarde. Los defensores estaban en una línea de árboles ya debilitada después de tantos impactos violentos desde el cielo. Era una época en la que, como si no bastara la agresión humana, los árboles ya empezaban a perder sus hojas. Las bombas fueron distribuidas en la trinchera, hasta que los ucranianos se dieron cuenta de que estaban en una posición indefendible. Tomaron a sus heridos y comenzaron una retirada. Acumulándose en otras partes de la red, los soldados intentaron montar nuevos puntos de defensa. Uno de ellos contaba con un gran número de hombres intentando iniciar la defensa contra el grupo de asalto ruso. Incluso podrían defenderse bien en el lugar, pero el BMP del batallón Esparta se acercó. Ya había desembarcado a las tropas antes y su interés era solo iniciar los disparos. El cañón 2A72 fue el arma elegida para desatar el infierno en la posición enemiga. El proyectil de 30 milímetros tenía capacidad de penetración de hasta 60 milímetros de blindaje de acero, a una distancia de 1000 metros, con eficacia incluso contra helicópteros. Las imágenes del día mostraron lo útil que también era contra la infantería y las trincheras, destrozando las defensas de Ucrania. Después de eso, fue el turno del grupo de asalto del batallón Esparta, que comenzó su avance cuidadoso sobre los ucranianos. Los hombres avanzaron con cuidado para llegar a la línea de árboles, pasando por ruinas de bombardeos. El dron avisó que los adversarios estaban dentro de las zanjas al frente. Justo después de los árboles aún intactos, los hombres miraron hacia arriba para comprobar si solo sus drones los estaban observando. El primer soldado se adelantó, con el AK descargando munición para empezar a abrir camino. La entrada a la red de trincheras se dio con fuego directo contra los primeros ucranianos que defendían. Pasar por la primera esquina era un gran riesgo, lo que exigía un alto gasto de munición para hacer que el enemigo bajara las armas en un intento de protegerse. Cada pequeño paso solo se daba al precio de un dedo en el gatillo. La primera apertura en las defensas ucranianas dio espacio para que los soldados del batallón Esparta entraran. Uno de los ucranianos fue inmediatamente rodeado en su búnker. Incapaz de reaccionar al grupo de asalto, ni siquiera vio cuando la granada fue lanzada. La explosión ocurrió frente al búnker, pero el hombre sintió su cuerpo estremecerse con la ola de odio que viajó ganando fuerza por la trinchera estrecha. Las fuerzas separatistas dispararon hacia el humo negro, haciendo que el ucraniano sintiera los pedazos de tierra volar dentro del búnker. Él todavía intentaba recuperar la audición cuando escuchó a los enemigos gritar que se rindiera.
O soldado levantou. Brazos en alto, caminó por la tierra que él mismo ayudó a cavar, siendo empujado por los rusos atentos hacia la presencia de otros enemigos. Así, muchos de esos defensores fueron capturados y hechos prisioneros de guerra por las fuerzas separatistas. Los Bradleys de la 59 Brigada Mecanizada aplastaron el pasto verde de los campos, deteniéndose bruscamente frente a la trinchera rusa. Las ametralladoras de calibre 50 dispararon sus municiones contra las defensas enemigas. Los hombres que se protegieron detrás de los vehículos empezaron a tomar sus posiciones para el avance, teniendo en mente que eso era una red de trincheras, cuyo enfrentamiento llevaba meses ocurriendo. Los rusos la habían tomado de la región durante uno de los combates intensos por Avdiivka, aumentando la presión para que el cerco de la ciudad avanzara. Dos de los soldados se posicionaron en el flanco derecho. El resto del escuadrón avanzó por el centro y el flanco izquierdo. Uno de los rusos en la trinchera intentó levantar el AK para contraatacar las municiones ucranianas que levantaban el polvo de las barreras de tierra. Soltó el arma. Cuando los disparos de quien lideraba el asalto cayeron bruscamente a pocos metros de él, el ruso corrió a cubrirse. Mientras los ucranianos tomaban posiciones, sin saber si había algún otro enemigo que el dron no detectó dentro de los agujeros, Ravi dio media vuelta para evitar convertirse en un blanco fácil para la artillería enemiga. Mientras tanto, las granadas saltaron de las manos ucranianas para retumbar en las defensas y en los tímpanos rusos. El soldado líder del avance continuó bajo la cobertura del segundo hombre, tomó una granada en la mano y la lanzó, esperando abrir más camino por la trinchera que dar un golpe preciso al enemigo. Enseguida a la derecha, la pareja preparó el mismo tipo de avance, colocando sus granadas. Para oscurecer la zona de combate, el humo negro y la violencia de la explosión se mezclaron en el aire junto con la escena del líder continuando el avance. Los pasos en la hierba fueron lentos, pero los cañones apuntados hacia las trincheras disparaban fuego de supresión rápidamente. Una señal más. Colocó a los hombres del flanco izquierdo en movimiento, con las culatas apoyadas en los hombros. Los soldados del centro y de la derecha avanzaron para abrir la brecha en la trinchera. Dos de ellos encontraron a un ruso moviéndose en la hierba. El olor a pólvora agrió el aire, alcanzando las fosas nasales vacías como perfume. Al centro, el primer hombre del asalto entró en los agujeros con el riesgo de que algún ruso estuviera escondido en algún búnker y no haber sido detectado por el dron. Bajo la protección de los dos que iban detrás, siguió adelante hasta los costales de arena, lo que permitió abrir camino para la segunda parte del ataque. Los rusos sobrevivientes se acumularon al final de la trinchera. Se dieron cuenta de que ahora solo había dos grupos de ataque, con el flanco derecho uniéndose al centro. Intentó observar mejor y en su línea de visión se levantó el polvo provocado por la munición ucraniana. Los pasos de los atacantes fueron decididos y comedidos, con la certeza de que la iniciativa era de ellos. El tiempo corroía el valor de los rusos y agotaba las municiones. Las granadas empezaron a ser lanzadas por ambos lados, mientras los defensores tenían que preocuparse por ambos flancos, bien protegidos. Los ucranianos avanzaron lentamente, confabulaban entre ellos sobre cuál era la mejor estrategia, sin ninguna prisa. Hasta ese momento, la artillería rusa no los había visitado, un fenómeno extraño, dado el historial en la disputa de trincheras. Las explosiones sucesivas y la caída de los proyectiles cada vez más cerca acorralaron aún más a los rusos. La muerte susurró las típicas palabras seductoras indicando caminos imposibles para la vida, propicios para la desencarnación. Los rusos se arrastraron por la hierba, escuchando los ruidos de los disparos ucranianos. Las balas pasaron por encima de sus cabezas, rozándoles el cuerpo y tarareando la muerte en sus oídos. La negativa a levantar los brazos para rendirse fue recompensada. Encontraron un tipo de paz que solo el soldado derrotado encuentra. La paz en la muerte, cuando ni la mente ni el cuerpo reconhecem mais os traumas internos que la guerra causa en los hombres. Los ucranianos celebraron la toma de la trinchera, llevando las municiones adentro. Tenían que mantener el área para causar más obstáculos en los planes de los rusos de rodear Avdiivka. Era necesario recordar que todavía era mediados de 2023
El otoño aún no había llegado y las disputas por los alrededores de la ciudad eran intensas, con constantes cambios de posiciones. Aún así, los rusos continuaban su avance lento y los peores momentos de la batalla aún estaban por venir. Los combates por la ciudad aumentaron aún más. Las visitas de los ángeles de la muerte serían más constantes a partir de octubre de 2023, cuando los rusos lanzaron con toda su fuerza sus ataques con estrategias similares a las de Bakhmut. Esa sería otra ciudad que formaría parte de los libros de historia, recordada para siempre por las imágenes de sus campos de batalla, donde equipos costosos se convirtieron en chatarra y las vidas de los hombres fueron olvidadas por sus líderes.